Decíamos que es importante ya a la hora de establecer los diferentes enfoques de la planificación didáctica o planificación curricular, también como se entiende, que podamos nosotros tomar en cuenta ciertos aspectos que son importantes a la hora de comprender estos enfoques. Y uno de ellos tiene que ver con la conducción de la enseñanza y el aprendizaje. En tal sentido, el quehacer de los docentes radica en conducir la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la educación formal. Y eso, acuérdense, lo hemos llevado en unidades anteriores, habíamos indicado que el proceso educativo, ¿no?, puede transcurrir inclusive inconscientemente. Es lo que hacemos, por ejemplo, en casa, ¿no?, con nuestros hijos, cuando no es necesario que ellos nos escuchen o nos miren, ¿no? Ellos nos hagan caso o finalmente nosotros estemos detrás de ellos con ciertas normas y reglas. No, ellos nos observan. Entonces hay una forma de patrón conductual que nosotros demostramos y lo hacemos inconsciente. Pero el acto pedagógico y principalmente el acto didáctico de ninguna manera puede ser pues inconsciente o no premeditado, no formalizado, no organizado. Y es por ello que todo este proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva adelante dentro de lo que es el ámbito de la educación formal. La planificación busca hacer lo posible en forma organizada. Y es eso lo que estamos viendo en este momento, ¿no? La importancia que tiene de poder establecer todos los elementos que sean imprescindibles para que podamos llevar adelante la labor del aula. Planificar, postulantes, se asocia con los términos de organizar, de ordenar, de coordinar, de prevenir, ¿no? Y a propósito de ello, se trata de crear alternativas allí donde antes no había nada. Por eso se representa la instancia intermedia entre el nivel inicial que tiene el estudiante en relación con los aprendizajes primarios y el que se pretende que alcance a partir de los objetivos propuestos. Lo que nosotros queremos es que ese tránsito en el aprendizaje pueda ser de forma ordenada, pueda ser coherente y, por supuesto, tenga pues que seguir un norte, ¿no?, un objetivo trazado. Por ello, se dice que el aprendizaje es la razón de ser de la enseñanza, ¿no? Y para ello, entonces, debemos hacer bastante reflexión respecto a cómo concibe la educación, la planificación como tal. La educación es un acto social que involucra al individuo y a la comunidad a la que pertenece. Y por ello los actores son importantes, los actores sociales, a la hora de establecer esta planificación, ¿no? Y asimismo, entonces, lo que se pretende es que podamos nosotros establecer objetivos claros y principalmente afines y conscientes a la realidad en la que vivimos. Es por esto que el contenido de la enseñanza siempre debe favorecer a la formación de la personalidad de cada individuo, para que sea capaz de pensar, de tomar decisiones, de buscar información relevante que sea preciso y que necesite, y que pueda relacionarse positivamente con los demás, y no solamente en un plano de relacionamiento, ¿no?, sino en un plano de cooperación mutua. Entonces, por ahí que la enseñanza y el aprendizaje es uno de los pilares, los fundamentos que hacen a la planificación vital, esencial en cada institución educativa, ¿no?, en cada uno de quienes están llevando también el desarrollo de las labores de la institución educativa. El estudio del aprendizaje ha evolucionado desde posiciones conductistas a posturas cognitivistas
y estas últimas próximas al procesamiento de información, ¿no? Actualmente lo que se hace es mucho tomar a mano de lo que es el enfoque constructivista. Pero si el estudio del aprendizaje viene desarrollándose a partir de posiciones conductistas, entonces la planificación también ha tomado en cuenta esa tendencia pedagógica. Y el resultado de los estudios que se han ido realizando han establecido claramente las diferencias entre lo conductual y lo cognitivo. Es decir, entre el aprendizaje por asociación, ¿no? Por acumulación, desarrollado por modelos mecanicistas, y el aprendizaje por reestructuración, característico de las posiciones organicistas, ¿no? Vale decir, de la construcción del aprendizaje. Todos estos aspectos antes nos hacen entender de que los primeros pasos para, la planificación clásica y tradicional ha estado pues influenciada bastante por lo que se conoce como el conductismo. Y al conductismo también se le llama como pedagogía tradicional de la enseñanza. Este modelo conductista, este enfoque conductista, perdón, se consolida a partir de 1930, ¿no? Desde un paradigma objetivista basado en estudios del aprendizaje mediante condicionamiento. ¿Qué quiere decir? ¿No? Vale decir que se establecía una razón de estímulo y respuesta. Y este enfoque no considera necesario el estudio de los procesos mentales superiores para comprender la conducta humana, no. En síntesis, lo que establecía el conductismo es que el individuo, el ser humano, no recibía información y esta debía ser reproducida tal y como cual lo recibía. El núcleo del conductismo está constituido por la concepción asociacionista del conocimiento y del aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo se entiende esto? Que adopta la teoría del conocimiento de Hume, por ejemplo, para quien el conocimiento humano está constituido exclusivamente de impresiones recibidas a través de los sentidos. Vale decir, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, tiene que causar en nosotros una impresión para que luego esta, en el momento adecuado, pueda salir en razón de una memorización. En esta teoría, las ideas no tienen valor en sí mismas, ¿no? Mientras que el conocimiento se logra mediante la asociación de las mismas. Los principios básicos de las ideas son el plantear en un determinado espacio y en un determinado tiempo la acción de transmisión de conocimientos, ¿no? Eso es lo que propugna el conductismo. Y antes de pasar un poco por ahí, vayamos tomando en cuenta algunos otros detalles más. Las características centrales del conductismo podemos resumir de la siguiente manera, ¿no? Primero, hay una negación del proceso mental, en este caso, como corriente asociacionista, no está de acuerdo con el constructivismo. Después se basa en la teoría, ya habíamos dicho, del estímulo y respuesta, ¿no? Que equipara al aprendizaje basado en la conducta. También el conductismo toma mucho que ver con el ambientalismo, vale decir que la preparación del ambiente del aula es vital para que se pueda tener los efectos deseados, ¿no? Como por ejemplo, que en el aula no exista ruido alguno, hay un silencio total, nadie participa, nadie opina, porque todos están ocupados recibiendo la información. Y por eso, entonces, dentro de la planificación tradicional, ¿no? El sujeto dentro del conductismo es pasivo. Y solamente puede tener movimiento cuando así lo requiere el docente.
Eso es lo que ocurre con el conductismo como tal. Posteriormente viene como parte de las formas de planificación del aula el cognitivismo. Y en este caso, la psicología cognitiva explica la conducta en función de entidades mentales. Bueno, ahí ya se deja de lado, ¿no?, el hecho de que exista estímulo-respuesta y una simple acumulación de datos, ¿no? Comprende el enfoque del procesamiento de la información basado en la aceptación de la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de un computador, ¿no? Entre sus representantes encontramos a Piaget y encontramos a Vygotsky. ¿Y cuáles serían los rasgos centrales de la psicología cognitiva? Podemos indicar las siguientes, ¿no? Primero, que ha generado teorías de la memoria considerando a la misma como una estructura básica de sistema de procesamiento. Dos, acepta procesos cognitivos causales como los procesos de atención, los de memoria, etc. Y C, considera la situación ambiental a la que está enfrentado el sujeto, ¿no? Y interpreta al sujeto como un procesador activo de información que elabora activamente la información. Entonces, estos dos enfoques tienen semejanzas y han servido para que, bueno, dentro de la planificación didáctica curricular se tomen en cuenta esos postulados a la hora de plantear el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en clase. ¿Y en qué derivó esto? En que dentro de esa planificación clásica tradicional simplemente nos vayamos a fijar o vayamos a tomar atención en los objetivos logrados, sin importancia el proceso, ¿no? Vale decir, yo ingreso a la clase, dicto mi clase y espero que el resultado sea traducido en una evaluación que repita todo lo que yo he dicho. Entonces, no hay una asociación entre el resultado obtenido con el proceso que ha seguido para obtener ese resultado, ¿no? Se entiende que este viene de parte de lo que es la memorización y la repetición mecánica de todo lo que se ha desarrollado. Entonces, en tal sentido, estos enfoques tomaban en cuenta más que todo el alcance de los objetivos propuestos. Y así se fue estableciendo, consolidando una especie de planificación curricular basada en objetivos, ¿no? Y es finalista. ¿Por qué? Porque únicamente se basa en los resultados de la evaluación, ya lo habíamos dicho hace un momento atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que le interesa al docente o a la institución y punto. Pero la evaluación llega a ser de carácter frío, no llega a ser una evaluación que integre otros elementos como por ejemplo las emociones, ¿no? Y otras circunstancias que los enfoques actuales demuestran que existen y que por lo tanto tienen pues su efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello entonces nos hace hizo repensar de que era necesario de que se pueda tomar en cuenta otro tipo de planificación basada en otros paradigmas, ¿no? O modelos de educativos que tengan resultados, ¿no? Los mismos resultados, pero con un trabajo distinto, ya más enfocado, no tanto en una versión finalista de los resultados, sino también basado a lo mejor en la formación del estudiante y qué hace el estudiante para su formación como protagonista, como ente participativo, como ente pensante, que a lo mejor puede también no estar de acuerdo con lo que se está dando a conocer con el contenido instruccional de la materia o de la asignatura. Entonces, se hizo y se viene haciendo todos esos análisis, ¿no? Respecto a que, bueno, podemos indicar también que
más buscaba un cambio cuantitativo en los estudiantes más que un cambio cualitativo. Porque cuanto más reproduces, bueno, se supone que eras un buen estudiante, pero eso no era pues parte de un conocimiento que estaba sólidamente consolidado en el sujeto, porque solamente era parte de la reproducción que es sostenida de los estudiantes en un tiempo y espacio determinado, que luego de aquello, entonces, se perdía en el recuerdo y en el olvido. Por eso es que, bueno, en muchas ocasiones lo que ocurría era que después de haber memorizado tanto el contenido de una asignatura y después de realizada la evaluación, al día siguiente el estudiante no se acordaba de nada. Posteriormente viene un enfoque denominado como un enfoque constructivista o aprendizaje constructivo. En esta concepción constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, ¿no?, sino una construcción que el ser humano realiza con los esquemas que ya posee. Era un avance ahí, con lo que ya construyó en su relación con el medio que les rodea. Vale decir, era imprescindible volcar la mirada a los conocimientos previos, a los conocimientos logrados y que en este caso adquieren significancia. Entonces, acá no el conocimiento no se repite, sino el conocimiento se construye. ¿Y cómo puede construir el ser humano? También lo hace a través de su formación y desarrollo continuo, tanto físico como mental. Entonces, transcurriendo y llevando adelante paso a paso, etapa por etapa, estadio por estadio, entonces va edificando la construcción dentro de su psiquis, dentro de su mente. Podemos indicar que para Carretero esta construcción depende fundamentalmente de dos aspectos, ¿no? Primero, la representación inicial que tengamos de la nueva información y la actividad externa o interna que desarrollamos en relación con esto. Se entiende que un esquema es una representación de una situación concreta o de un concepto que permite manejarlo internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad, ¿no? Los esquemas indica pueden ser más simples o complejos, generales o especializados. Pero miren, acuérdense un poco, y aquí apelamos a Piaget y a Vygotsky, cuando ellos decían en qué estado se encuentra el ser humano. Hay una zona de desarrollo actual y existe una zona de desarrollo próximo. En la zona de desarrollo actual, el ser humano se encuentra con todos los conocimientos, las habilidades y las actitudes adquiridas y que se han consolidado en sí y que sirven como conocimientos previos para adquirir los nuevos. Ambos van a transuntar hasta la zona de desarrollo próximo en la que van a generar nuevo conocimiento. Y esto sucede cuando el sujeto se enfrenta a la resolución de los problemas. La resolución de los problemas, por supuesto, se lo hace en función a lo que previamente nosotros conocemos. E integramos el conocimiento nuevo para que en una simbiosis de ambos podamos nosotros hallar las respuestas a interrogantes, a problemas que se nos plantean. Entonces, de esa manera, una vez obtenido el resultado, una vez llevado a cabo la solución del problema, con la aplicación de los conocimientos, generamos, por su parte, otro nuevo conocimiento. Los aportes de Piaget, entonces, y de Vygotsky fueron fundamentales en el desarrollo del pensamiento constructivista de la educación. Eso no cabe duda. Piaget sostenía que la inteligencia atraviesa por fases cualitativamente distintas. Los nuevos esquemas o estructuras se adquieren cuando se pasa de un estado a otro. Es lo que menciona la teoría piagetiana. Entonces, puede entenderse que hay un concepto de estructura como una serie de elementos en interacción
que resulta ser más que la suma de las partes, si se toma por separado. Entonces acá no es como en el enfoque de planificación conductual clásica, en la que únicamente lo que se buscaba era la suma de todo. Aquí no. Aquí lo que se trata es de establecer la integración del nuevo conocimiento al conocimiento previo o anterior. Y esto se lo hace también concibiendo al hombre como un ser eminentemente social o como un producto social, ¿no? Y bueno, entonces en tal sentido se lleva adelante esta teoría constructivista o del aprendizaje constructivo. Pero antes me olvidaba, antes que podamos ingresar a la otra parte. Para el constructivismo, la representación de la realidad es subjetiva, porque dentro del ser humano se establecen esquemas previos y aquello tiene que posibilitar, se debe posibilitar organizarse esos esquemas para que puedan luego salir y concatenarse con los conocimientos nuevos en una secuencia lógica coherente que permita demostrar el desarrollo formativo de los estudiantes. Dentro del constructivismo, ya decíamos, toma mucho de importancia la cultura y la interacción social, ¿no? Porque eso ayuda al individuo a que pueda no solamente integrarse, ¿no?, a la organización, al conjunto social, sino también que forma parte de su propia construcción la interrelación que tiene con los demás. En otras palabras, en grupo se aprende mejor. Y eso es lo que propone el constructivismo, la interacción que existe. Entonces, de ahí que toma en cuenta mucho el contexto social. Ahora, ¿cuáles serían los desafíos para la educación actual, para la enseñanza actual, y que sirven también para poder tomar como referentes a la hora de la planificación? Si bien tenemos una planificación clásica bajo un enfoque conductual o bien conocido como conductismo, entonces ahí hacemos un replanteo de aquellos fundamentos teóricos de ese tipo de planificación curricular. Y uno se dice, ¿no?, ¿en qué consiste la enseñanza? ¿No? ¿Qué debo transmitir? ¿Qué información debo transmitir con la enseñanza? ¿Cómo crear nuevas conductas y hábitos? ¿No? ¿Hacia dónde dirigir el aprendizaje o cómo orientar el aprendizaje? ¿En qué forma optimizar las condiciones para el desarrollo integral de quienes aprenden? ¿Y en qué forma articular la experiencia, ya sea dentro o fuera de la institución educativa, y en su contexto, ¿no? Entonces, ese es el detalle que se toma en cuenta. Todos esas cuestionantes, entonces, sirven para que vayamos a replantear la forma como debemos llevar adelante nuestra planificación curricular, didáctica. No, la enseñanza en realidad implica tomar en cuenta cada una de estas interrogantes, ¿no? Hacer énfasis principalmente en el objetivo, para que con ello podamos nosotros construir un contenido que sea pues el necesario, el pertinente en un determinado tiempo. Y también nos ha de demostrar lo complejo que es la enseñanza, ¿no? El escenario donde nosotros nos situamos, entonces,
nos hace entender que debemos de ver de forma multilateral varios aspectos a la hora de poder afrontar y planificar, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una vez que se establecieron y se buscaron nuevas alternativas, nuevas respuestas, entonces se entendió que era necesario cambiar, ¿no?, el discurso y cambiar los paradigmas de la planificación curricular para despojarnos un poco de las instituciones educativas meramente formales, para poder formales, pasivas y repetitivas, para luego llevar adelante una nueva visión en la que tanto docentes como estudiantes, ¿no?, vayan a asumir una responsabilidad compartida y principalmente activa, ¿no?, del aprendizaje, así también como de la enseñanza. Y es en tal sentido entonces que se fueron formando las bases para poder encontrar un nuevo modelo de planificación. Y ese modelo de planificación, entonces, uno de los modelos que se adoptan son el modelo por competencias, ¿no? Tenemos la manito levantada de Frank Salas ahí, por favor. Adelante, Frank. Sí, doctor, tenía una consulta, una duda. ¿Cuál llegaría a ser entonces la cuestión de orientar el aprendizaje y dirigir el aprendizaje? ¿Qué caso no llegarían a hacer lo mismo? Como dijo, no lo escuché bien. Es que en la anterior diapositiva que mandó había dos preguntas, uno que hablaba de orientar y dirigir. Eso no sé cómo se podría diferenciarlo, porque yo lo miro o lo noto que casi sería lo mismo. Claro. Mire, hay un detalle que debemos entender y que creo que usted se refiere específicamente al término de la dirección, ¿verdad? Así Sí. Una es la orientación y otra es la dirección. Pero el término dirección está íntimamente relacionado con la planificación. Ahora, el enfoque que se va a asumir para poder plasmar las teorías pedagógicas dentro del aula y que son en parte de la planificación, ¿no? Ahí habrán de tener otro tipo de actitud o de acciones. En este caso, estaríamos hablando ya no de una dirección, porque eso sería conductismo, ¿verdad? El papel del docente con el estudiante llega a constituirse como un papel de facilitador, un papel en el que no va ni delante ni detrás del estudiante, sino va a acompañarlo, a construir el conocimiento en base a esas teorías y en base a una planificación de clase que, eso sí, tiene que dirigirla en función de los objetivos propuestos, ¿no? Creo entender que por ahí va esa duda y creo por ahí darle esa respuesta que acabo de mencionar. La dirección del docente en la planificación tiene que seguir pues el patrón de lo que ha organizado y lo que ha establecido a través de los objetivos trazados. Ahí sí hay dirección. Empero, al conseguir los objetivos, entonces nosotros asumimos una labor que no es de dirección, sino una labor enfocada a plasmar, ¿no?, el modelo o el enfoque pedagógico, curricular, didáctico plasmado en la planificación. No sé si me dejo entender. Sí, doctor, ahora sí. Ya, es eso, ¿no? En otras palabras, lo que se planifica debe cumplirse. Pero no perdamos de vista, el día de ayer hablamos mucho acerca de las características de la planificación.
y especialmente cuando se trata de plasmar enfoques pedagógicos contemporáneos como el constructivismo, ¿no? Ahí, si bien estamos siguiendo etapas ordenadas conforme lo que nosotros hemos establecido en una determinada planificación curricular, no deja de ser flexible a la hora de ir obteniendo los resultados, ya sea parciales o el resultado final, porque lo que se quiere y el fin de toda planificación, sea el enfoque que tenga, sea planificación clásica o una planificación, como en este caso que estábamos entrando a un modelo de desarrollo por competencias, el fin de todo aquello es la formación integral del ser humano, ¿no? Entonces eso se refería con el término de la dirección. Retomando un poco este modelo de competencias que actualmente está en boga. Dentro de los enfoques actuales de la enseñanza, que si bien se han planteado superar la mera transmisión del conocimiento, ¿no?, producto del asociacionismo y del modelo conductual de la enseñanza, se encuentra este modelo por competencias, ¿no? Este modelo por competencias, entonces, hay varios teóricos que la secundan, la fundamentan. El que podemos nosotros ver en esta ocasión es la teoría de Perrenot, que propone un conjunto de competencias las cuales pueden ser consideradas como prioritarias para la formación continua, ¿no? Entonces, lo que este autor propone es evitar referirse a categorías que suelen ser más consensuadas como construcción, secuencia didáctica, gestión de clase, evaluación. Y lo que pretende es romper con representaciones de la enseñanza como sucesión de lecciones. Y a fin de que se pueda visualizar los cursos como oportunidades de organizar y fomentar situaciones de aprendizaje. Pero las competencias basadas siempre en establecer la pertinencia de las labores que se están realizando dentro del aula, ¿no? Ahora, para comprender un poco mejor este asunto, vayamos a ver a qué se referirá con las competencias de referencia. Dentro de este modelo basado por competencias, lo que se pretende es que la planificación pueda organizar y animar situaciones de aprendizaje, ¿no? Segundo, gestionar la progresión de los aprendizajes. Vale decir que debe existir un desarrollo cuantitativo y cualitativo cada vez más superior en cuanto a la situación de tiempo y a la formación de los estudiantes. Tres, lo que se propone es elaborar y hacer evolucionar, ¿no?, dispositivos de diferenciación. Vale decir, tenemos distintos enfoques de competencia en cuanto se refiere a asignaturas o áreas del conocimiento. Lo que es esencial para esto es que los alumnos deben integrarse en su aprendizaje y en el trabajo y en el proceso que eso significa. Y toma también como punto relevante el trabajo en equipo, ¿no? Ahora, no solamente esto tiene que darse dentro del aula como tal, sino también tiene que integrarse toda la institución educativa. Por eso es que la participación en la gestión de la escuela es muy importante a la hora de obtener los resultados que se necesitan. Ahora, tampoco está dejado de lado la información y la integración de los padres, ¿no? Los sujetos quienes también, de alguna manera, tienen una relación, una influencia en el proceso. Y tenemos también el poder utilizar las nuevas tecnologías, porque a través de ello, entonces, el conocimiento
es variado, es diverso y es oportuno a la hora de poder conseguir el mismo en un momento y espacio determinado. Las nuevas tecnologías han avanzado de tal manera en la que el conocimiento va a tener nosotros en las manos y podemos hacer uso de aquello en cualquier momento que se precise, ¿no? Luego vienen otras implicancias de orden ya un poco más subjetivo, como por ejemplo el afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión y la organización de la propia formación continua, que eso no tanto corresponde, ¿no?, a estudiantes, sino también a docentes. Y también a quienes son parte de la administración de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, todo aquello nos lleva a pensar de que debemos nosotros volcar nuestra mirada hacia siempre otras formas de planificación de la clase. Pero no hay un modelo único establecido, un modelo exitoso desde ningún punto de vista. Todos los modelos de planificación son importantes, inclusive los tradicionales, los clásicos y los llamados conductuales. Son importantes y pueden ser aplicados inclusive de forma paralela. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces nosotros estamos dentro de la característica de la flexibilidad, estamos haciendo uso de todos los recursos que son necesarios con el fin de que podamos nosotros obtener resultados en la formación del individuo. Buenos resultados en cuanto a su educación, a su formación instruccional. Buenos resultados en cuanto a la formación de sus habilidades. Y la formación de habilidades, tómese en cuenta que es a partir de la aplicación de la teoría a la práctica. Entonces, todos esos detalles se toman en cuenta a la hora de la planificación de la clase, ¿no? Bueno, antes de entrar a planificación y currículo, entonces, hasta aquí hemos estado revisando los aspectos inherentes a los enfoques que pueden tomarse en cuenta a la hora de la planificación didáctica curricular. Si hubiese alguna interrogante, alguna duda o alguna complementación que quieran ustedes realizar sobre lo desarrollado hace un momento atrás, entonces somos todo oídos. Hola, buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Hola. Sí, adelante, Marco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a los compañeros. Una duda sobre la exposición que hizo entre los enfoques de una planificación didáctica. Para que esta planificación didáctica tenga el cuerpo, te puedo llamar así, es necesario entonces tomar estos 3 puntos, que es el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo, o es que una planificación tendría que ser, digamos, sujeta a el conductivismo, o B, a un cognitivismo, o de repente a un constructivismo. Eso es lo que no llegué un poquito a entender, la señal estaba entrecortada. Pero esa es mi duda, licenciado. Si para hacer una planificación que nos lleve a un buen camino, se tenga que tomar estas 3 corrientes para elaborar. Gracias, Marco, por la pregunta. Se debe entender que todo va a depender de la asignatura, el área de conocimiento que se va a impartir, ¿no? En este caso, debemos de entender que se ha satanizado mucho, ¿no? Podemos decirle, y se ha criticado mucho, digamos, es el término exacto, ¿no?, a la educación tradicional conductista.
se dice, no podemos nosotros nuevamente valernos de la memorización en clase, o la clase magistral, o el hecho de la pasividad de los alumnos respecto al docente. Bueno, se habló mucho sobre eso, pero no es que no puede todavía utilizarse y servir como en otrora se lo ha hecho, sino que el docente, de acuerdo al contexto en el que se encuentra el estudiante, al área de conocimiento, a los contenidos que va a desarrollar en la clase, habrá de tomar en cuenta dentro de su planificación didáctica curricular alguno de estos enfoques. Pero también no está dejado de lado el hecho de que puede existir un carácter mixto de utilización de los mismos. No hay una fórmula que diga, bueno, tú solo utilizas esta y nada más, y no tienes por qué tomar en cuenta otras teorías pedagógicas, no. Como por ejemplo la del constructivismo. Si solamente utilizas esa y bueno, ahí paro de contar. No funciona de esa forma, ¿no? Hay teorías pedagógicas que ahora están dentro de un nuevo paradigma tecnológico inclusive. Entonces hay una simbiosis que puede llevarse adelante y que puede ser utilizado por el docente de forma muy hábil y estratégica. Pero hay que tomar en cuenta también otros detalles. Por ejemplo, la institución educativa no tiene un modelo de diseño curricular y tiene instrucciones respecto a cómo los docentes deben elaborar la planificación didáctica curricular, ¿no? Son modelos que establecen, ya sea por objetivos o, como ahora se ha estado hablando bastante, del modelo basado por competencia. Nosotros, si vamos a integrarnos en esa institución donde se nos pide que planificamos bajo una planificación curricular didáctica basada por objetivos, entonces tendríamos que adoptar ese modelo, pero ese modelo puede ser enriquecido ya con los nuevos enfoques que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora de establecer las situaciones de aprendizaje y las situaciones de enseñanza en clase, con el fin de obtener los resultados, los objetivos trazados. Entonces, podemos indicar, en conclusión, Marco, de que no es que vayamos únicamente a utilizar un solo enfoque. Sí, bajo la manera como organicemos la clase, podamos nosotros valernos de uno o más, adelante, pero tomando en cuenta que exista la suficiente coherencia, ¿no? Y no se contraponga el uno con el otro. Y eso, bueno, eso no correspondería, ¿no? Estaríamos contradiciéndonos. Creo que ese es el enfoque que se da. Sí, muchas gracias. Es que habló un poquito sobre competencias, eso me confundió. Entonces, bueno, entre el diseño y de lo último que tocaba, tema de un modelo de elaborar una planificación en base a un modelo de competencias, ahí que se me metió un poquito. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la dirección que uno tiene que tomar para una planificación didáctica? Pero aclarado, muchísimas gracias. Sí, el día de mañana vamos a ver bastante lo que corresponde a las competencias como tal, ¿no? Vamos a desarrollarlo bastante y vamos a entrar en un análisis reflexivo de cómo se estaría tomando en cuenta las competencias a la hora de la planificación didáctica curricular. Bien, estamos a las 8:05, entonces nos vamos a dar un pequeño break de unos 10 minutos más y para dar el desarrollo de lo último que tenemos de esta unidad. Y bueno, decíamos que es parte importante, esencial,
que podamos revisar ciertos aspectos históricos a la hora de establecer la debida planificación. Nos habíamos quedado revisando un poco los... Asimismo, hemos revisado, ya hemos adelantado algo en cuando hablamos de la planificación y currículum. Debemos entender que toda práctica docente es ante todo una práctica social, ¿no? Para su comprensión puede analizarse esta práctica desde diversos niveles, como son el nivel social, el nivel institucional y el nivel del aula. Es decir, debe concebirse a la práctica docente desde una dimensión más amplia que únicamente la que uno lleva dentro del aula. ¿Qué quiere decir esto? Si bien nosotros damos clases y nos abocamos dentro de nuestra planificación a desarrollar temas, debemos de entender que todo ese contenido responde pues a un contexto, responde a un encargo social, como se denomina. Y el encargo social se traduce en las necesidades que tiene la sociedad de recibir personas con suficiente conocimiento y las suficientes habilidades que le ayuden a poder resolver los múltiples problemas que tiene tanto de índole económico, cultural, político, social, etc. Entonces, esa comprensión, esa concepción de la práctica docente nos hace comprender de que nosotros debemos estar dentro de ese contexto, debemos de pisar la realidad y debemos establecer que los contenidos deben responder a esa realidad y no estar exento o divorciado de ella, porque de lo contrario lo único que estaríamos haciendo sería transmitir aquello que no es pertinente, que no es útil, que no resulta ser beneficioso. Y por esa circunstancia, entonces, debemos hallar esa correspondencia, la debida correspondencia. Acá se los comparto y ya está. Bien. La planificación del aula y del centro educativo responde a las bases y fundamentos de un currículo, ¿no? Y esa riqueza semántica y multiplicidad de usos tiene el término que tiene el currículo y que determina que en la literatura educativa se encuentren múltiples definiciones, ¿no? Y eso ya lo vimos en la anterior clase, ¿se acuerdan? El carácter polisémico del currículo. Y eso permite afrontar esta desde distintas perspectivas teóricas, ¿no? Que se vayan a plantear, ¿no? Los fundamentos que orientan el diseño del modelo curricular y la estrategia del proceso educativo. Entonces, y para ello, reiteramos, habrán de tener suficientes bases, ¿no? Tanto dentro de las condiciones sociales, las condiciones económicas y las condiciones culturales. Ahora, la planificación, entonces, se la concibe como un instrumento y vínculo de comunicación. La construcción de un currículum, de un plan de trabajo, que tiene objetivo, que tiene contenido, que tiene métodos, que tiene formas de organización dentro de la clase, ¿no? Esa construcción tiene que ser justa y democrática. Implicará al docente un cuidado mucho mayor en su redacción, ya que tendrá destinatarios que podrán aportar y criticar o simplemente no entender y que lo obligarán a una doble reflexión sobre su propuesta de enseñanza y sobre el discurso que expone. Entonces, este instrumento, como un instrumento, sirve porque a través de la
currícula y de su debida planificación. Entonces, estamos integrando al estudiante al trabajo que nosotros habremos de desarrollar dentro de un determinado periodo de gestión. Y ese instrumento, entonces, es el vínculo de comunicación, no solamente entre docente y estudiante, sino también entre la institución educativa y la sociedad. A través de la planificación, los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a la propuesta docente y de conocer cuáles son los alcances de todo el trabajo que va a desarrollar en el aula. Pero ojo, también eso significa que no solamente es el estudiante quien accede a esa información, sino también lo va a acceder la sociedad en su conjunto, a través de sus diversos organismos establecidos formal o informalmente. Y eso para nosotros debe tomarse en cuenta a la hora de poder redactarlo, porque somos pasibles a una evaluación que nos van a realizar, ya sea dentro del aula, la evaluación del estudiante respecto a lo que estamos desarrollando, a lo que estamos realizando, la evaluación dentro de la institución educativa por quienes están a cargo de la institución y tienen administrativamente que tomar en cuenta varios aspectos que nosotros no podemos soslayar y que son parte de las políticas educativas de la institución. Y a su vez, también la institución educativa habrá de ser pues, evaluada y observada, supervisada por otros espacios de mayor jerarquía, como por ejemplo es el Estado a través del Ministerio de Educación. Entonces, la planificación entendida como un instrumento y vínculo de comunicación, ¿no?, advierte todos esos elementos que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de su redacción. La planificación de la enseñanza también es una tarea y vínculo intelectual, ético y reflexivo. ¿Con qué podemos empezar indicando esta parte que sí, también es bastante importante que la mencionemos? La planificación es la evidencia escrita de una teoría, de una forma de entender y pensar la enseñanza, ¿no? Entonces, no es una mera reproducción de datos, ¿no?, que se lleva a cabo en ese documento. Porque cuando decimos que es la evidencia escrita de una teoría, ¿qué es la teoría? La teoría se traduce en la forma de pensamiento que se tiene respecto a algo, ¿no? En la forma como explicamos ese fenómeno, ese hecho, ese acto o esa circunstancia. Y en la manera en cómo la explicamos también, la manera como la relacionamos con nosotros, con nuestras actividades o con las actividades de los demás. Entonces, las teorías están dirigidas a contemplar todos esos aspectos relevantes y esa teoría habrá de ser plasmada en el instrumento de la planificación didáctica curricular. Por eso decíamos, cada planificación advertirá primero, ¿no?, habrá de cumplir las políticas que se han establecido dentro de la institución educativa, que a su vez responden a otras políticas de orden mayor, ¿no?, como las nacionales, por ejemplo, y el Estado que establece en qué dirección vamos a llevar el sistema de educación y las actividades que son inherentes al mismo. Entonces, todas ellas, pero tratan de cierta manera de poder concebir una forma de enseñanza que sea pues satisfactoria y pueda cubrir las necesidades de atención de las personas en cuanto a su formación. Planificar consiste en disponer de un pensamiento organizado y sistemático sobre lo que podemos, queremos y vale la pena hacer en el aula, ¿no? Eso lo dice Sabinas, por ejemplo. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque también no puede ser utópico, ¿no? No podemos, dentro de la planificación, crearnos falsas expectativas. Tenemos que pisar tierra.
Entonces, ahí va en sentido a poder establecer lo que realmente es posible y lo que se quiere lograr. Y cuando se habla de lo que vale la pena hacer en el aula, quiere decir la pertinencia, ¿no? La utilidad, el beneficio que se traduce dentro de la enseñanza a los estudiantes. Porque no podemos enseñar aspectos que, por ejemplo, se hayan obsoletos o se hayan contrarios al avance tecnológico de la ciencia, de la sociedad, de sus componentes sociales, etc. Entonces, todo lo que es útil, entonces tiene que ser parte de los contenidos insertos dentro de la planificación. Por lo tanto, una verdadera tarea intelectual del docente, porque explicita y justifica científicamente las decisiones pedagógicas y didácticas que se van a tomar en cuenta. Entonces, es una labor sesuda, ¿no? Es una labor intelectual que nos pone a pensar permanentemente en cuál es nuestra forma de realizar el trabajo docente-estudiante, el trabajo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, la planificación de la enseñanza como tarea y vínculo intelectual, además, no solamente es reflexivo, sino también es ético. No puedo estar enseñando aquello que no es favorable, o no puedo llenar de contenidos que no son pues los que se necesitan. No puedo utilizar formas y métodos de enseñanza que no son acordes a lo esperado y principalmente que no condicen con los objetivos trazados. Entonces ahí también el carácter ético de la planificación. Entonces, hay otras voces que hablan de que la planificación es como un sistema de control y poder. Pero bueno, a manera solamente de solo mencionarlo, hay cierta crítica a ciertos aspectos que ingresan dentro de la planificación y que, bueno, no siempre condicen con las tareas propias de la educación, sino responden a otros intereses, ¿no? Y por lo tanto, eso a lo mejor podría ser utilizado como un sistema de control o como un elemento que sirve al poder, al cierto poder que pueda estar presente en un determinado tiempo. Pero bueno, esas son solo ciertas críticas, elucubraciones de quienes van permanentemente estudiando y haciendo un seguimiento a los aspectos de planificación curricular didáctica. Bueno, hasta ahí entonces la unidad número 5 que se les ofrece postulantes y podemos acabar y concluir indicando de que las propuestas son múltiples, son variadas, pero siempre van en función a lograr un resultado final, ¿no? El resultado final es lograr que todas estas estrategias, todas estas formas de organización y de planificación respondan al encargo que nos da la sociedad. El encargo es de que podamos siempre atender de forma homogénea, equitativa, equilibrada a todas aquellas personas, a los estudiantes que llenan las aulas. Y por lo tanto, la labor que tiene el docente es muy importante porque estamos formando personal humano que después ingresará a la sociedad en pleno para poder asumir funciones propias, ya sea de su profesión, de su ocupación, de su oficio, que servirán al desarrollo del mismo. Si en su caso no ha sido una labor organizada y planificada como debería ser, entonces estaríamos nosotros con personas que van a actuar a medias, pero no porque quieren, sino porque la influencia de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje no han sido los esperados porque no ha existido la debida previsión. Porque planificación es eso, planificación es previsión para obtener buenos resultados. Si queremos tener buenos resultados, planificamos
y lo hacemos de buena forma, y lo hacemos tomando en cuenta las posturas doctrinales, filosóficas, psicológicas que se tiene respecto, en este caso, específicamente dentro de la educación. Y esa es la dirección que nosotros debemos tomar a la hora de poder elaborar este cuerpo, este instrumento organizado de actos dentro del aula, ¿no? Bueno, con eso estaríamos concluyendo la unidad número 5, distinguidos postulantes. Si tuviéramos alguna opinión, comentario, criterio, entonces estoy presto a oídos. Bueno, considero que... adelante Marco, adelante. Licenciado, va a disculparnos por cargarle el horario, pero antes de la pausa quedaba usted de hablar un poco sobre el modelo de competencias y en esta segunda nos tocó de un punto al respecto, o es que eso va a pasar a la clase de mañana. Sí, esto lo vamos a hacer en la clase de mañana porque es bastante amplio de Marco. Y bueno, no he querido tomarlo por la amplitud del mismo. Entonces, con mayor tiempo, porque nos vamos a extender, tendríamos que explicarlo el día de mañana, ¿no? Por razón de tiempo más que todo. Agradecido, doctor, entonces. Adelante, Elizabeth. Sí, buenas noches, doctor. Una consulta. En el sistema universitario hay algunas universidades que están incorporados a este sistema, han tomado la decisión de aplicar el enfoque por competencias. ¿Qué tan restrictivo es esta aplicación para que uno pueda utilizar otros enfoques adicionales? Porque entiendo que, por ejemplo, se podría utilizar el enfoque tradicional para materias que son muy teóricas, ¿no? Claro que hay otras que dan más para la práctica, que se podría utilizar una combinación de los otros enfoques. Sin embargo, ¿qué tan restrictivo sería el que una universidad tome la decisión de que se utilice cierto enfoque específico? Ya. A lo que usted acaba de mencionar, ¿no, Elizabeth? Tomaremos en cuenta lo siguiente. Hay un diseño curricular en toda institución educativa y asimismo también lo tiene la universidad como tal. Ese diseño curricular, entonces, habrá de adoptar dentro de sus parámetros la forma como los docentes deben llevar a cabo la planificación del, ya sea por gestión anual, semestral o como se haya establecido en la institución, y asimismo tomando en cuenta los elementos integradores de la planificación o el diseño del proceso didáctico. Estamos hablando del objetivo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, del contenido de la asignatura, que son las áreas del conocimiento que se van a impartir. Estamos hablando de la metodología, los métodos a utilizarse, las técnicas que van a coadyuvar con las estrategias que se van a llevar dentro del aula y la forma de la gestión del aula o lo que se denomina como las formas de organización. Entonces, todo aquello forma parte de ese diseño curricular, pero ahí es donde la institución asume cierta política de aplicabilidad en la planificación, tomando en cuenta ya sea el modelo basado por objetivos, que es el modelo tradicional, clásico, conductual, ¿no? O el modelo basado por competencias, ¿no? Y el desarrollo de las competencias, que es el saber ser, hacer, ¿no? Y en ese sentido, entonces, los docentes, ¿qué deben hacer? Deben, pues, acogerse a la forma en la que la institución exige
la planificación didáctica curricular. Porque por mucho que nosotros queramos hacer una labor titánica y digamos vamos a cambiar el mundo a través de nuestro trabajo en aula, no funciona de esa forma, ¿no? Funciona siempre como un sistema. Todos nos debemos entregar nuestro proceso de diseño curricular, nuestro proceso de elaboración del plan de trabajo dentro del aula, responde a una planificación didáctica curricular que ha sido establecida en la institución. Y la institución también asume esa y otras políticas para poder dar respuesta y dar resultados a quienes corresponda en un grado superior. Entonces, lo que podemos concluir es de que, si bien de acuerdo a la forma de planificación que haya adoptado la institución, nosotros debemos enfocar nuestra labor en ese sentido, ¿no? Porque no hay que dejar de lado de que no solamente nosotros estamos haciendo el trabajo en aula, lo están haciendo también otros docentes. Y ese proceso de la asignatura contigua, el proceso que ha iniciado el docente bajo un determinado enfoque, tiene que ser coincidente, consecuente, coherente con el enfoque del docente de la asignatura que es afín a la suya. Porque de lo contrario, estuviéramos en contradicción, ¿verdad? Entonces, las políticas educativas y los enfoques y la forma de planificación de sus curriculares y didácticos los asume la institución. Y nosotros ingresamos ahí. Ahora, si queremos nosotros cambiar aquello, entonces están los procesos de diseño curricular. Y si ya existe ese diseño curricular, periódicamente en el tiempo se van llevando adelante los procesos de rediseño curricular. Entonces ahí como docentes, como actores, como protagonistas dentro del aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos nosotros ya en la decisión de la institución asumir una u otro enfoque, ¿no? Entonces ahí ya se pueden cambiar la forma, los paradigmas en los que se puede llevar adelante el proceso educativo. Pero que queramos hacer una cosa distinta a lo que están haciendo los demás, entonces caeríamos en contradicción. Tenemos que seguir las políticas educativas. Lo que hacemos aquí es mostrarle las oportunidades, las alternativas que tienen los docentes para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Son alternativas que se dan y que se tienen, pero que también deben ser coherentemente aplicadas con las políticas educativas de la institución a la cual pertenecemos. Tendría que tomarse en cuenta esos detalles, Elizabeth. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces agradezco mucho su atención. Mil disculpas, el día ha estado un desastre el tema técnico, pero entiendo que eso podemos corregirlo. Mañana con la debida anticipación vamos a tomar las previsiones para que no exista esa demora o esos inconvenientes. Les agradezco su atención y hasta el día de mañana a las 18:30.